noches, estamos en Brokers, acá con el amigo Carlos Tórtora. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, un día terrible hoy, porque el dólar pisando los 30, viste que subastaba el Banco Central 100 millones por día, ayer subastaron 150 el jueves, hoy 300 millones, no sé si una vez o dos veces, está pisando los 30, y ya Luis Caputo, como presidente del Banco Central, ya no genera confianza. ¿Qué margen hay? ¿Hay margen para nombrar a Melconian ministro de Economía y ponga un nuevo equipo económico? Si tiene margen Macri para recuperarse como ministro de Economía distinto, yo supongo que dice, Sí, todavía debe tener margen. que vuelen porque tendría que volar, sin irnos a todos los liberales que dicen la culpa es de la jefatura de gabinete, que es Marcos Peña, pero yo creo que rajando a Duhovne y a Luis Caputo, que todavía no tiene acuerdo del Senado, y poniendo un equipo nuevo, hay margen. Yo creo que ya no, esto no da para más, Caputo y Duhovne. Porque la desconfianza, ya no podemos pensar que de Duhovne sobre Caputo, y la confianza es sobre Macri, ¿no? Es sobre Macri, pero el presidente no se tiene que quedar, y Marcos Peña es lo mismo que Macri. Yo no creo que sacando a Marcos Peña cambie algo. Yo creo que si vos pones un ministro de Economía como Melconian y un presidente del Banco Central como, no sé, Monteverde, algunos, obviamente que no le van a atender el teléfono a Marcos Peña. Claro, el tema es si Macri puede adaptarse a gobernar con ministros que no son sus dependientes en forma absoluta. Que tengan, eso es lo que puede, a este gobierno lo puede salvar sé. nada más. Un ministro de Economía y un presidente del Banco Central a los cuales él no le pueda sugerir cosas. Sí le pueda preguntar qué te parece que puede ocurrir con esto, pero tiene que tener confianza ciega. A mí me contaron que cuando Cavallo llegó el plan de convertibilidad en medio de ese quilombo económico que había, Menem le preguntó: ¿y Mingo, te parece que va a salir bien? Sí, va a salir bien. Menem no le discutía, empezó cuando se metió Yabrán en el medio, empezaron las discusiones de carácter político. Ya que lo mencionas, ayer estuvo Cavallo en el almuerzo que se organizó en el Círculo de Legisladores, sí, con Tito Basile, y dijo que él era partidario de cambiar un sistema bimonetario, que es el sistema que impera en Perú, sí, y que ha sobrevivido a varias crisis políticas con una cierta estabilidad en las variables económicas. También dijo de que el fondo le iba a... Es bimonetario. El bimonetario. No convertibilidad. Que es con la combinación entre el sol y el dólar. Ah. Que juegan dentro del mismo sistema y con los mismos números. Y que, o sea, es una especie de convertibilidad, pero con dos monedas. Y dijo que el fondo le iba a perdonar al gobierno que no cumpliera la meta de inflación, sí, pero que no le iba a perdonar al gobierno que no hiciera ajuste. Fiscal. Que no hiciera ajuste, exactamente. Sí. Sí. Claro, porque eso de que le iba a perdonar las metas fiscales, con tal de que no vuelva el peronismo, ya parece ser una historia vieja. Pues si el gobierno no puede hacer ajustes ni cumplir las metas fiscales, no tiene ninguna. Hay que verlo de Perú. Yo no sé qué diferencia tiene con la convertibilidad, pero hoy Carlos Rodríguez, el ex rector del SEMA, dice que para hacer una convertibilidad el dólar tendría que estar al doble. Lo dijo cuando estaba a 28, tendría que estar a 50. Ahora sería 60 pesos. Y creo que el bimonetario sería algo parecido. Y sí. El bimonetario, yo no sabía que en Perú había un sistema bimonetario. Sí, a Perú le va muy bien. Tiene una catarata de inversiones. Echaron a un presidente, Pablo Kuczynski, y no pasó nada, nadie se dio cuenta, ¿no? Pero ahí la política se basó en la política económica que hizo Fujimori, y los presidentes de Fujimori se van en el 94. Y desde ahí para ahora, que pasan 25 años, hay presidentes socialdemócratas, liberales, lo que sea, y no cambia la política. Pese a que los presidentes terminan echados o presos y con muy mala imagen. Con muy mala imagen, sí. Tiene inestabilidad política, pero altísima estabilidad económica. Sí, con lo cual la inversión, claro, por ahí dentro de 30 años es una potencia económica, pero todavía no se ve, pero está pisando los talones a Chile en cuanto a inversiones. Y Colombia en medio de guerras, ni que hablar. Por supuesto. Entonces nosotros estamos en un problema. Para mí este equipo económico no da más, porque si vos decís, voy a subastar durante 75 días 100 millones de dólares, te dura 2 semanas, después a un día tenés que hacer 150, al otro día 300, y te sigue subiendo, porque si vos subastás 300 y lo bajaste,
Te declara mercado emergente y el efecto dura 24 horas. Una semana duró. Días hábiles, ¿no? Porque hubo un día que... Sí, menos de una semana. Sí. Entonces yo me parece que este equipo económico perdió toda credibilidad. Porque aparte no va a recuperar credibilidad porque este año el ajuste en los números fiscales más o menos lo está sobrecumpliendo. Porque subejecutan las partidas, prácticamente está paralizada la obra pública. Sí. El problema es en el nuevo presupuesto, que es septiembre-octubre, que viene un ajuste fuerte de 1,3 del PBI, que serían unos 300.000 millones de pesos, que hay que hacerlo el año próximo. Pero de acá a septiembre-octubre el dólar puede estar a cualquier cosa. Si no cambia los personajes, me parece que sí, ¿no? Y por ahí se aparece el lunes Moyano y dice, no, ese 23.5 que arreglé, no, ahora quiero el 30. ¿No? Estamos en una situación... Y eso que la estampida de reapertura de paritarias todavía no se dio, pero se va a dar, es inevitable. Sí. Esto se demoró unos días, pues yo creo que es el efecto del paro y del mundial, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo no sé cómo... Ya por ahí soy muy terminante con respecto al equipo económico, pero me parece que, bueno, cuando asume Caputo, los economistas liberales dijeron, Caputo y Gustavo Cañonero, que estaban en el Deutsche Bank, no son hacedores de política monetaria, sino, saben, son operadores. Operadores de bonos. Ahora, Federico Sturzenegger era un hacedor de política monetaria, pero basaba la lucha contra la inflación, valga la redundancia, en las metas de inflación con tasas altas. En eso Caputo no cambió, sigue lo mismo. Por eso creo que está fracasando. No, perdón, creo que subió la tasa de que se fue Sturzenegger. Claro, pero en un momento Sturzenegger en la primera época, el primer año las tenían 38, sí. Sturzenegger en diciembre la tenía 28, intentaron bajarla a 23, cuando bajó a 26 se escapó el dólar y bueno, y después creo que la subió a 40, se fue y la mantuvo a 40. ¿A 43? ¿40? Sí. Sí, a 47 está la de Levac. La de Levac, 47 Levac. Bueno, pero así todo, el dólar se le sigue escapando, con una devaluación que hoy en el día creo que es del 4,5 o 5%. O sea que sigue la política de meta de inflación, cuando los liberales le reclaman que pase a la meta de agregados monetarios, porque sigue habiendo una base monetaria del 32%. O sea, sigue habiendo emisión de moneda. No financiará el Tesoro, pero alguien está financiando el Banco Central. Bueno, el otro día cuando se renovaron las Levac, 150.000 millones de pesos tuvo que emitir porque no se renovaron. Y aparte está lo que yo comentaba en otro programa. No sé cuánto habrá de depósitos en pesos del mercado financiero, y si yo tenía un depósito de 70.000 pesos y me dieron el 30 anual, que es el 1,5, y hoy en un solo día me sacaron el 5 y me vence el lunes, voy, saco la plata y compro dólares. Con lo cual el lunes tenemos algo. Bueno, yo me acuerdo que cuando el gobierno lo saca Sturzenegger y hace el cambio, hay un economista muy prestigioso al nivel de Broda, que es Ricardo Arriazu, que dijo que si... Fue presidente de Banco Nación. No, fue un gran asesor del Banco Central de DIS en la época del proceso. ¿No fue presidente? No, era el principal asesor de política monetaria de DIS en la época del proceso, pero es un economista muy respetado. Dijo, si esto seguía una semana más, había corrida bancaria. Claro, el gran peligro, si el dólar se empieza a escapar, que la gente saque los depósitos de los bancos y vaya a comprar dólares. Ahí es el final. Eso no ha ocurrido todavía. No ocurrió. No ocurrió en la última crisis con la corrida del 25.4, pero ahora no sé. Yo creo que ahora la gente que tiene un depósito en el banco y le vence el lunes, aparte esos vencimientos, no es que el lunes vencen todos los depósitos. No, es escalonado. Escalonado. Pero el tipo que le vence la semana que viene, para mí lo cambia y compra dólares. Es probable. Salvo que hagan un feriado, pero un feriado bancario. Un feriado cambiario y bancario, un feriado cambiario. Decimos. Sí, uno cambiario que hagan 1 o 2 días y pongan una política. Sí, yo creo que con Melconian Santangelo y no sé quién, no, alguien, alguno de los del SEMA como presidente del Banco Central, no sé. Sí, porque los nombramientos de Sica y de Iguacel en este aspecto no significan absolutamente nada. No, pareció una concesión a Carrió y a los radicales. Y medianamente bien vista por el peronismo. Sí, medianamente bien vista. Pero acá tendría que ser
Melconian y en el Banco Central alguien, que no sea como Sturzenegger, alguien así importante. Y claro, pero si hay que hacer un ajuste, claro, pero Melconian me parece que sería de la idea de no subastarlo, de dejar que el dólar se vaya a sus 41 que sí, que ahora creo que son 45.50. Que sea ahí, que se acomoden los melones ahí en el camión. Ahora el problema que con un gobierno como el de Macri los sindicalistas se van a bancar una devaluación. Porque eso, aunque no fuera un gobierno peronista, si tenés un presidente que no es un soberbio y testarudo como es Macri, y lo llama Moyano, y dice, bueno, perdóname Hugo, te armé causas, todo lo demás, pero ahora bueno, el dólar se tiene que ir a 50, no hagas más quilombo, quédate con el 25, te arreglo todas las causas, hagamos, no hagas más, habla con la CGT, con el triunvirato, con los blandos, arregla, habla con el peronismo y llama, bueno, Melconian es partidario de hacer un acuerdo nacional, un pacto de la Moncloa, cosa que Macri, Durán Barba y Marcos Peña se oponen. Claro, porque el pacto de Moncloa significa que el gobierno queda limitado a cumplir un pacto político que el macrismo ni siquiera lo piensa, ¿no? Porque va en contra de sus convicciones, ¿no? Y un pacto de Moncloa es donde todos ceden. Y claro, el gobierno que tenía que ceder, sentarse con la oposición. Pero primero tiene que sentarse con Carrió y con el radicalismo, claro, porque tampoco se sienta. El comité que se armó no duró más que una reunión. La mesa ampliada fue una maniobra cosmética. Sigue habiendo una mesa ratona donde están Mario Quintana, Lopetegui, Marcos Peña y Macri y Nicky Caputo, y cuando protestan se suman un rato Rogelio Frigerio y Rodríguez Larreta y Vidal. Pero la mesa ratona sigue como siempre. Sí. Pero claro, si vos tenés que Luis Toto Caputo, que en el año 2002, en la devaluación de Duhalde, era presidente del Deutsche Bank a los 36 años, creo, y lo hizo chocar al Deutsche Bank, lo echaron, porque dicen que colaboró bastante con el gobierno de Duhalde, por lo menos no corría contra el dólar, pero es un tipo que después chocó. Y después tenés Duhovne, fue asesor de Machinea, es un tipo que no es del establishment. No tiene era asesor del radical Naiden. No tiene carrera como economista tampoco, ¿no? Era banquero, fue director del Banco de Galicia, no sé qué, de una familia de dinero, pero no tiene ninguna credibilidad. Su palabra habla, explica, es un buen explicador de lo que no va a ocurrir. Evidentemente Macri creyó que con el acuerdo con el fondo tenía garantizado varios meses de serenidad. Fue 2 semanas. Y fue peor. Sí. Claro, porque está atado. Cuando se hablaba, además que este desbarajuste económico da pie para cualquier rumor. Va a haber un impuesto sobre las acciones. Al otro día va a haber un impuesto al turismo al exterior. Claro. Y pueden, claro, es que el problema, ayer yo estaba viendo, hoy miran los diarios, yo vi uno y me sorprendió. Base doble, Miami con 7 días con Orlando, 2 personas, 62.000 pesos. Sigue siendo un regalo. Sigue siendo más barato que viajar a la Argentina. Más barato que acá, claro, seguro. Son $1.000 por persona, sí. En pasaje ide y vuelta a Miami, en vuelo directo, y 7 días de hotel en Miami. Es un regalo. Obviamente cuando vas a comer, pero hoy yo estaba viendo el tema del Mundial y dice que podías comer muy bien por 150 pesos. Es caro el subte en Moscú o en toda Europa es caro el subte. Sí, pero dice que se comían por 150 pesos. Sí. Pero bueno, cuando estás ahí, comes pizza, hamburguesa, McDonald's, total no te vas a quedar mucho tiempo. Eso es barato, inclusive es más barato que acá. Y yo creo que la hotelería está más barata también. Bueno, pero mucha gente que viajó ya había sacado el pasaje hace meses. Seguro. Y ahora dice que hay 40.000 argentinos, pero para mí hay 20.000 que son de Europa y Estados Unidos. Israel solo tienen 70 y 100.000 argentinos, que tienen hijos israelí argentinos, que por eso Argentina siempre va a jugar ahí, que van a ver a la selección. España sí un montón. Una colonia importante. Francia, Estados Unidos tenés 400.000 argentinos que están en buen nivel por su nivel cultural, que seguramente van. Por ahí llenan la cancha de ahí donde juega Kazán. No es, acá dicen que hay 40. El otro día dieron una cosa que detectaron
por migraciones que se fueron 35.000. A mí me parece mucho. Pero si de la Argentina se fueron 35.000, en la cancha no entran. Pero en Rusia, en los bares y lo demás, debe haber 60, 70.000 argentinos, contando los de Europa, Israel y Estados Unidos. Sí, seguramente. Porque esos viajes te salen baratos, Israel a Rusia. De low cost. Estados Unidos a Rusia. Low cost son $300. Sí, claro. Y de Estados Unidos a Rusia mismo también te sale requete barato. Y con el dólar fuerte, para los argentinos que viven en Estados Unidos, Rusia debe ser regalado. Ah, sí, seguramente, sí. Ahora, claro, el turismo al exterior le está haciendo un agujero a la Argentina. Bueno, ahora son las vacaciones, ¿cuándo arrancan? ¿El 15 de julio? Las ferias judiciales el 16 al 15 de julio. Sí. Bueno, el problema es que se va a llenar Miami, Orlando, Europa, porque eso lo sacaron hace 8 o 10 meses. Con estadía y todo, pagaron 12 cuotas sin interés. Yo creo que Aerolíneas sigue vendiendo pasajes a 12 cuotas sin interés. Yo no sé cómo pierde menos plata Aerolíneas. No sé, pero ahora está considerada la aerolínea más eficiente de Latinoamérica, de Sudamérica por lo menos. ¿Pero qué, por un organismo internacional? Sí. Evidentemente no ha mejorado. Sí, no dice que en los viajes que llega horario, todo, pero tiene que estar perdiendo plata, porque vender pasajes con 12 cuotas sin interés, con la inflación que hay. Bueno, la inflación de junio, hoy es 29, pero dicen que va a dar 3,5. Pues se traslada gran parte de lo que no se iba a dar 3,5 junio, iba a dar 3,5 o 4 julio, y más el 5% que devaluó la moneda el viernes 29, día de los ñoquis, ya te garantiza para agosto otro 3%. O sea que vamos directo hacia el 35 o 40. O 35 o 40 de inflación, sí. Y hay que ver, y ya el primer pronóstico que hubo de la consultora Lustó habla de una caída del 0,2 del PBI, porque el gobierno dice que la economía va a crecer entre 0,4 o 1. Yo creo que ahora va a haber una caída del PBI, Lustó dice 0,2, te digo entre 1 y 2%. Va a ser muy parecido al 2016. Sí. Una inflación de 40, caída del PBI de 2. Caballo en este almuerzo que comentamos mencionó recesión completo el segundo semestre. Más el segundo trimestre, que ya estamos en recesión. El segundo trimestre, lo que Son implica 9 meses. que implica que el año electoral empezaría con recesión. El primero, o sea que habría una pequeña reactivación en abril del 2019. Si se cumple esto, sí. Si no sigue el desbarajuste, Sí. Porque eso Caballo lo dijo ayer antes de esta corrida de hoy, del 29. Y las primarias son en agosto. En agosto. En agosto del año que viene. Junio las candidaturas. Junio son se definen las candidaturas. Claro, y ahí donde tenemos la gran incógnita de Cristina, que Cristina sigue manteniendo un caudal de votos ahora en la medida que este gobierno está en medio de un despelote, de un 25%, el peronismo racional, corporizado en masa, tiene un 20%, que juntos le ganarían al gobierno. Pero si Cristina quiere ser, el peronismo racional no la va a acompañar. Y los que la conocen a Cristina no lo ve a Cristina haciendo un acto de desprendimiento, diciendo voy a poner un peronismo racional. Pues si Cristina dice lo pongo a Rossi, Capitanicho, Kicillof, esos 25 de Cristina bajan. ¿Vos decís que son transferibles? Yo tengo mis dudas. A un candidato malo no. A un candidato razonable. Bueno, Duhalde, yo no le quiero nada, pero Duhalde dice que estaba comentando que Cristina estaría de acuerdo con una fórmula Lavagna-Solá. ¿Por qué? Porque Lavagna es un tipo grande, no tendría reelección, y Felipe Solá no tiene carisma, entonces ella tendría impunidad los próximos años y podría ganar en el 2023. Ahora estaría hablando, se lo dijo a un exministro de su gobierno, de salud. Claro, que el que sale ahí perdioso es Massa. Claro. Porque le van a decir, bueno, vos tenés que ser candidato a gobernador, y él no quiere ser candidato a gobernador. No, puede ser el jefe de gabinete de Lavagna. Claro. O Sometier, que es ministro de Seguridad. Alguien va a tener que venir a arreglar la seguridad un día en el país, porque reconozcamos que por más que tenga buena imagen, Patricia Bullrich es un completo fracaso. Vos fíjate que la semana que viene dan los índices de delitos
y decían que en la capital habían aumentado, ahora la capital dice que bajaron, para mí aumentaron en todo el país. Es probable, por lo menos la sensación, como se dice, es de que aumentaron, ¿no? Claro, porque las estadísticas son de delitos denunciados. Que siempre, a veces, el del 10% un delito de Claro, denuncia. lo que pasa es que los muertos sí, están contabilizados. Los muertos sí. Por año, por ahí hay 5 o 6 que no cuentan. Pero olvídate de los muertos, pero santos violentos con lesiones que dejan a la gente muy mal, sí, hay muchos. Y si se produce un retiro de las cuentas corrientes, va a haber más porque los colchones van a tener plata. Claro. Entonces ahí empieza a abundar el delito. Claro, pasa. Bueno, el otro día en la confitería Quebec de ahí de Callao y Arenales, había 2 tipos, se bajan de una foto y parece que era el dueño de una casa de cambio que va a tomar el café antes de abrir a las 8 de la mañana, iba con una mochila con los dólares y le habían hecho inteligencia. Y lo asaltaron ahí, sí, adentro. Adentro ahora pasa en todos lados. Sí, el otro día la violación de esta chica. Al final era falso en la Facultad de Derecho, sí. Lo de la calle Güemes y... Ah, no, eso sí. No, sí, esto fue en pleno Palermo. Sí. Durante el partido de Argentina con... Ah, ¿sí? Ah, el último partido. No me enteré de eso. Sí. Violación y la dejaron a pocas cuadras, pero fue secuestrada en el medio de la calle. Ahora, lo que ahora refuerza que con Alfonsín, con De la Rúa, desde la vuelta a la democracia, con los gobiernos no peronistas, terminan con corridas cambiarias, por lo menos, y después tiene que venir el peronismo a solucionar, a traer tranquilidad. Sí, el problema es que el peronismo está muy lejos de definir su situación interna, ¿no? Claro, hasta hay una no es el peronismo, porque hubo una interna con Menem que lo unificó. Claro, y ahora la intervención del partido está en una situación que todavía no sabemos si va a ser confirmada o no. Claro. La Cámara está a punto de fallar, de paso tenemos esta información, está a punto de fallar, según la mayor parte de las versiones, es que la Cámara va a decir que el fallo debe redactarse de vuelta, o sea que no va a estar de acuerdo con los fundamentos del fallo, que son políticos. Y mientras sigue la intervención. Y mientras había un stand-by, seguiría la intervención. Ahora, a mí te digo, me parece irrelevante, porque si el peronismo racional, con otros sellos, hace una interna entre Massa y Urtubey, porque creo que de la Sota no mueve mucho. Eso suple al PJ totalmente. Suple al PJ, sería el peronismo racional. Y Unidad Ciudadana, si la candidata es Cristina, estaría ese gran paso de los peronistas y Cristina por otro lado. Si Cristina pone a Rossi otro candidato, podría haber una gran pasa del peronismo. Y ahí, ¿cómo hacen? Y tendrían que hacer una interna voluntaria antes, Massa y Urtubey, para ver quién enfrenta a Rossi y a Capitanich. Ya sabemos el problema, ¿no? Si están parejos, puede ser que ocurra. Ahora, si alguno se siente en inferioridad de condiciones, ahí no hay primaria, ¿no? No hay primaria, claro, y sería hasta ahí. Bueno, terminamos y nos vemos la próxima vez.